Listo, entonces en Territorium ustedes van a entrar a contenido del curso. Y en mi carpeta, que está acá, instructor Randy Montenegro, en la carpeta PLC, yo les dejé dos carpetas, una que se llama unidades de aprendizaje y otra que se llama simuladores. Entonces, en unidades de aprendizaje les dejé dos contenidos. Uno que se llama contenidos, conceptos y principios básicos del PLC y otro que es iniciación, programación PLC. Entonces les voy a mostrar primero este. Entonces, ¿cuál es la idea? Ustedes van a desarrollar estos módulos teóricos y van a desarrollar cada una de sus actividades. Entonces, miren que, por ejemplo, se trae 3 actividades. Las actividades son muy sencillas, básicamente es contestar unas preguntas teóricas basadas en el tema que ustedes van a encontrar acá. Actividad 1. Identificar y diagramar el tipo de control en un proceso. Listo, entonces acá la idea es que ustedes distingan en los conceptos de qué es un control en lazo abierto y qué es un control en lazo cerrado y qué papel juega el PLC en estos sistemas de control. Digamos, ahí sería el PLC de la unidad de control en este sentido, cómo está relacionado con los sensores. Es más que todo teórico, pero son, digamos, conceptos que vamos a encontrar en el desarrollo de todas estas temáticas de automatización industrial. Y es importante que ustedes distingan qué es control lazo abierto y control de lazo cerrado. Por lo menos ahora, de manera conceptual, ya al finalizar el tecnólogo, pues se verá en más detalle esta teoría del control y sus aplicaciones. Entonces, ustedes tienen que entrar a cada actividad y descargarla. Y lo que tienen que hacer es solucionar. Van a solucionar entonces estas preguntas que aparecen acá. Acá, donde dice aquí evaluación, eso es lo que tienen que solucionar. Entonces, por ejemplo, acá responder esta pregunta: ¿qué es un sistema de control? ¿Qué sistemas de control conoce? Entonces, pues, obviamente eso ustedes lo van a poner después de haber visto todo el contenido que vieron acá, ¿no? ¿Cuáles son los componentes de un sistema de control? Y van a colocar las evidencias de que ustedes hicieron la unidad de aprendizaje. ¿Y cómo es eso? Cada unidad de aprendizaje va a tener digamos, unos juegos y unas actividades interactivas como para repasar toda la parte conceptual. Entonces, bueno, ahí, por ejemplo, explican cuál es la idea de que nosotros utilicemos el PLC en un sistema de control. Aquí recrean unas actividades. Hola, Sara. ¿Cómo te parece el ejercicio que nos dio el profesor? Entonces, ustedes van viendo estas escenas. Estudiamos los conceptos de los sistemas automatizados y de control. Y aquí aparecen, por ejemplo, los diferentes temas. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cuál es la idea de utilizar? ¿Cuál es la idea de utilizar el PLC? Entonces, ¿en dónde lo podemos utilizar? En diferentes procesos industriales. Entonces, miren, ahí está. El dispositivo de control P. Entonces, bueno, esto ya, como les dije, ustedes le hacen clic y ahí es como la recreación de la situación en la cual estamos ahí, digamos, estudiando. Una gran autonomía en un proceso industrial y permiten realizar. Es el conjunto de dispositivos o componentes que regulan su propia operación o la de otro sistema con el fin de lograr un funcionamiento preestablecido. Bueno, ahí está la teoría de los conceptos de qué es un sistema de control y miren, acá vienen sistemas de control de lazo abierto. Los diferentes conceptos. Entonces, importante revisar esto, ¿no? Que no se les vaya a pasar. Lazo cerrado. Sistemas de control de lazo cerrado. Son aquellos que es lazo abierto, que es lazo cerrado. Entonces, ahí está la explicación. Estas, por ejemplo, son unas imágenes y es lo que se controla en un proceso. Explican entonces las diferentes partes que conforman un proceso de control.
Entonces, Accionamiento. accionamiento, Son la elementos que planta, la unidad de control, unidad que de sería el control. PLC, la forma de conseguir retroalimentación. Camino que permite llevar la medida de la variable que se desea. A continuación encontrará un ejercicio formativo, el cual deberá responder de acuerdo a su criterio y a los contenidos vistos hasta ahora. En los contenidos anteriores hemos visto los objetivos de los sistemas Entonces, por ejemplo, aquí que son como interactividades y demás, ustedes ponen su respuesta y bueno, aquí tocaría como tomarle captura de pantalla a su respuesta y eso lo anexan en el taller que van a entregar. Arrastre las definiciones en la columna de la izquierda hacia el concepto que les corresponde en la columna de la derecha. Cuando haya terminado, presione confirmar. Entonces aquí, por ejemplo, después de haber visto toda la teoría, entonces ustedes colocan qué concepto corresponde a cada uno de estas palabras, ¿no? Entonces ustedes le dan aquí confirmar para verificar si está bien. Si no les quedó bien, pues vuelven y lo repiten. Y luego lo que tienen que hacer es enviarme o bueno, colocarme la captura de pantalla ahí en las evidencias. Eso es, o sea, la idea es que con estas actividades interactivas, ustedes repasen todos los conceptos que necesitamos para entender cómo funcionan los sistemas de control, los sistemas automáticos. Entonces, bueno, esta es la actividad 1. Y luego de la actividad 1, pues siguen con la actividad 2. Entonces aquí, por ejemplo, son temas que ustedes ya han trabajado. Esto lo vimos el trimestre anterior, la actividad 2, que son los sistemas numéricos. Esto fue lo que vimos en electrónica digital, ¿cierto? En electrónica digital, el primer tema que vimos en electrónica digital fue sistemas numéricos. Entonces, bueno, hay un repaso de los sistemas numéricos porque los vamos a utilizar en la parte de programación de PLC y también cuando ustedes vean el tema de programación de microcontroladores. Entonces, ahí están los sistemas numéricos. El sistema binario se usa muy frecuentemente en los controladores. Entonces, ahí prácticamente es como un repaso. Pues aquí es leer y como repasar lo que ya se vio. Y lo que ustedes deben hacer es, ya cuando lleguen la parte como de hacer actividades interactivas, pues eso es lo que van a poner como las evidencias. Obviamente también contestar El valor decimal de un número. la pregunta de la actividad 2, que aquí me la pasé. Entonces, miren, al comenzar la actividad 2, aquí está el PDF, entonces aquí lo descargan, y eso es lo que ustedes tienen que Bienvenidos, apreciados estudiantes, solucionar. a la actividad 2. Uso y... Entonces, aquí está la actividad 2. Entonces, responder estas preguntas, aquí donde dice evaluación. ¿Qué es un sistema numérico? ¿Cuáles son los sistemas numéricos que conocen? Entonces, pues los que vimos el trimestre anterior. ¿Y qué importancia tienen los sistemas numéricos? Entonces, de acuerdo a lo que ustedes han aprendido hasta el momento, ¿cuál es la importancia que ustedes creen que tienen los sistemas numéricos? Y luego, anexar las pantallas de lo que ustedes hicieron. Entonces, aquí ustedes van a encontrar más adelante unos juegos. Bueno, aquí me tocó devolverme, pero más adelante ustedes van a encontrar unos juegos y unas actividades interactivas como la de ordenar palabras que ahorita vimos. Entonces, eso es lo que tienen que colocar como evidencia. ¿Listo? Entonces, en este caso, de conceptos básicos de programación de PLC son tres unidades. Entonces, bueno, ahí está toda la teoría de los sistemas numéricos.
código ASCII. Cómo convertir de un sistema a otro. La siguiente tabla muestra unos pocos valores numéricos en representación de... Otros conceptos muy importantes que vamos a trabajar, lo que es representa dos términos en inglés. ¿Qué es un bit? ¿Qué es un byte? ¿Qué es un word o palabra? Registro. Recuerden que el último tema que vimos de electrónica y digital fue este, registro. Un registro es un espacio en la memoria del PLC para... Entonces nosotros vimos cómo están conformados los registros. Entonces con los flip-flops tipo E, pues pudimos apreciar que los registros pueden almacenar un dato, ¿cierto? Un conjunto de bits de manera, digamos, permanente, o puede, digamos, también desplazar esa información. Entonces, básicamente, ese es estos registros van a conformar lo que son los bancos de memoria. Entonces, un PLC, por ejemplo, tiene un conjunto de registros en su memoria donde nosotros vamos a codificar todo lo que hagamos. Entonces, por eso es importante esa parte que vimos. Haga clic en cada opción para conocer el detalle. Entonces, cuando termine, presione el botón. Lo que vimos de sistemas combinacionales, entonces el diagrama combinacional, las tablas de verdad, tablas y letras, los símbolos. Simbología. Y recuerden que esto tiene una relación con los contactos. Las expresiones lógicas pueden hacer. De hecho, la idea es que alcancemos a ver cuál es la relación que existe entre el lenguaje LAER y el lenguaje diagrama de bloques, que tiene mucho que ver con la parte de lógica combinacional y bloques de lógica secuencial. Entonces, sistemas secuenciales. Y acá, entonces aquí aparece un juego. Entonces, este juego, ustedes seleccionan aquí su personaje y la idea es que realicen este juego, ¿listo? Por ejemplo, aquí en este juego van a aparecer unas preguntas y ustedes deben seleccionar la opción correcta. Entonces, por ejemplo, un sistema combinacional depende de ¿qué? Entonces dice de su propia salida, del valor en memoria o de su entrada. Entonces, los sistemas combinacionales dependen de sus entradas presentes. Entonces, le dan confirmar y gol. ¿Listo? Entonces, aquí va colocando digamos como el puntaje y ustedes anexan eso. Entonces, hay varios jueguitos. Hay uno de bolos, está este de fútbol y bueno, hay otros por ahí para que, digamos, ustedes hagan repaso de todos esos conceptos. Y listo, ahí finaliza esta actividad número 2. Entonces, este módulo que les coloco acá, de conceptos y principios básicos, tiene 3 actividades, ¿listo? Entonces, como se dan cuenta, pues son actividades muy sencillas, miren, son contestar estas preguntas y hacer las interactividades. La idea es que ustedes estudien los conceptos como de una manera de pronto más didáctica, más interactiva, que no sea tan plano solamente leer, sino que ustedes de pronto vean con algunas actividades, refuercen lo que están estudiando, lo que están aprendiendo ahí. ¿Listo? Ese es uno, los conceptos y principios básicos del PLC. Y el otro es iniciación de programación PLC, que es lo que pues, ya estamos trabajando en el tema de programación de PLC. Entonces, bueno, aquí empiezan con el funcionamiento interno del PLC, luego siguen con lenguajes de programación y la arquitectura de los programas. Entonces, también, la idea es que hagan las 3 actividades. Al igual que en la otra unidad, aquí también entonces ustedes descargan la actividad y acá entonces... Bienvenido a la actividad 1. A partir del diagrama de flujo. Y entonces acá van a encontrar pues una actividad. Entonces ustedes tienen que responder estas preguntas y también lo que ustedes vayan haciendo en la plataforma, tomar una captura de pantalla para demostrar que hicieron las actividades. ¿Listo? Entonces aquí esto lo pueden obviamente responder después de haber visto esta unidad, entonces la actividad 1 de esta unidad y
y responden ahí esas preguntas. Entonces, este primero tiene que ver con, digamos, como la estructura interna del PLC. Entonces, cuáles son los elementos que conforman el PLC y cuál es su funcionamiento. Entonces, esto pues Existen distintas tecnologías empata en memoria. con lo que vimos de electrónica digital, que lo necesitamos a nivel conceptual para que ustedes entiendan cómo funciona el PLC y también para aplicarlo en la programación de PLC. Entonces, miren, ahí Memoria está. del sistema. La memoria del PLC. Entonces, el PLC tiene una memoria de sistema, una memoria de usuario. Entonces, ahí está el área del programa, el área de datos. Le dan clic a estas, digamos, estas videos donde muestran ahí como lo que se va a hacer. Y acá, pues esto es lo que nosotros vamos a trabajar en estos días. Entonces nosotros vamos a trabajar tipos de datos. Al principio vamos a trabajar con datos booleanos, luego vamos a trabajar con datos tipo entero, tipo Word, vamos a trabajar con datos tipo, digamos, de tiempo, los temporizadores. Y bueno, entonces aquí está más o menos explicado de una manera muy resumida todos los conceptos que nosotros vamos a emplear para este tema de la programación de PLC. ¿Listo? Entonces ahí quedan estas actividades. Yo les dejo el enlace, todavía no le he colocado el enlace en Senasofía Plus para que ustedes dejen la evidencia. Esta sería la parte teórica. ¿Listo? Y ya en la parte práctica les voy a dejar un taller. Entonces, este taller es muy similar a los talleres que yo les dejé en lógica cableada. En lógica cableada yo les dejaba unas secuencias utilizando diagramas de proceso. Entonces la idea es que yo les voy a dejar unas secuencias y ustedes las van a programar en PLC. ¿Listo? Entonces con lo que vimos eh, de programación de PLC, con lo que les voy a explicar hoy, de hecho, ustedes ya van, hoy y el martes que tenemos otra vez clase, ustedes ya estarían en capacidad de diseñar esas secuencias. ¿Listo? Entonces, para el desarrollo de esa práctica vamos a usar Codesys, KDesimu y el simulador. Entonces recuerden que este simulador pues es un simulador que ustedes pueden acceder a él sencillamente entrando desde que tengan acceso a internet, pueden entrar a este entorno virtual que es como un PLC virtual ahí que tiene un área de trabajo con elementos de electroneumática. Entonces tiene pulsadores normalmente abiertos, normalmente cerrados, interruptor, tiene finales detectores de posición, entonces tiene un final de carrera, un detector inductivo, tiene actuadores como cilindros de simple efecto, cilindros de doble efecto. Entonces aquí está, cilindro de doble efecto con detectores, motor neumático. Entonces, utilizando estos elementos van a realizar el taller. ¿Listo? Entonces, les voy a explicar con ejemplos lo que van a trabajar ustedes para esta parte de programación de PLC. La clase anterior vimos cómo convertir un esquema eléctrico a lenguaje de contactos. Ahora les voy a explicar cómo diseñar secuencias. Entonces, nosotros cómo vamos a poder diseñar secuencias de lógica, lo reemplazamos por un contacto, ¿cierto? Y este que es un pulsador normalmente cerrado, lo reemplazamos por un contacto negado. La bobina por su equivalente de bobina en lenguaje ladder. Entonces vamos a construir esto utilizando el lenguaje de contactos. Entonces voy a utilizar el simulador de Cloud Labs para hacer este montaje. Entonces lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos un pulsador normalmente abierto, un pulsador normalmente cerrado y una bobina. Entonces esto al traducirlo, si nosotros lo traducimos al lenguaje de contactos, tenemos esto de acá, que es un contacto negado y una bobina. ¿Listo?
Entonces, vamos a hacer ese montaje en Cloud Labs. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a colocar primero los elementos que voy a trabajar ahí. Entonces, yo voy a colocar un pulsador normalmente abierto, que va a ser el encendido. Este otro pulsador normalmente abierto va a ser el apagado. ¿Listo? Entonces, miren que este primero que puse, miren, póngale cuidado acá. Va a ser el bit 0, entonces va a ser la entrada I0, I0, y este va a ser la entrada I1. Entonces, entrada I0 y entrada I1. Y como salida voy a utilizar la sirena. ¿Listo? Entonces la sirena, aquí dice salida 1, sirena, este está en el bit 0. ¿Listo? Entonces, este es el bit 0 de entrada, miren, ahí está, y este es el bit 1 de entrada. Entonces, este va a ser I0 y este va a ser I1. Y esta salida va a ser O0, O0. ¿Listo? Entonces voy a ir con esta flecha, voy a ir a la interfase de programación y vamos a hacer el montaje de lo que llevamos hasta el momento, que sería esto de acá. Un contacto negado y una bobina. Entonces voy a colocar un contacto negado y una bobina. Entonces recordemos que el contacto es el encendido, que sería este de acá, que es la entrada I0. Entonces hago clic sobre el contacto y le pongo I0. ¿Listo? El contacto que va a ser la parte de apagado es I1. Entonces ahí, al hacer la traducción del esquema eléctrico al lenguaje ladder, como este es normalmente cerrado, entonces aquí lo colocamos como contacto negado. Entonces aquí miren que yo lo estoy utilizando, yo estoy enviando es un pulso a través de un pulsador normalmente abierto. ¿Por qué? Porque como acá va a ser negado, entonces cuando este envía 0, aquí lo convierte en 1. Entonces esto permite que esto esté activado. Cuando lo pulsamos, entonces envía un 0 y abre el circuito. Entonces este va a ser I1. Y esta es mi única salida, que es O0. Entonces, para verificar que el programa quedó bien hecho, ustedes le hacen clic acá en compilar programa. Listo, entonces dice que compilación exitosa. Van a hacerle clic acá donde dice ir a la mesa de trabajo. Y miren. Mientras yo presione este pulsador, va a sonar la sirena. Como no tiene memoria porque no tiene autosostenimiento, pues, digamos, yo retiro el pulso y se apaga. Ahora vamos a ponerle memoria. Nosotros ya sabemos que este, por ejemplo, tiene memoria por el autosostenimiento. Entonces, al hacer la traducción de ese esquema a ladder, pues tenemos lo siguiente. Entonces, aquí tendríamos un contacto normalmente abierto en paralelo. Ese contacto normalmente abierto es un contacto de la bobina KM1. Entonces, vamos a hacer lo mismo, pero acá en este Cloud Labs. Entonces, me voy aquí a Cloud Labs, voy a la interfase de programación. Y acá en paralelo debo poner un contacto de O0. Entonces hago clic sobre este contacto y le voy a dar clic en más. Cuando lo coloco, cuando hago esto de dar clic en el más, me genera una rama en paralelo y ahí es donde voy a colocar el contacto normalmente abierto de mi bobina. Entonces para nombrarlo hago clic y acá donde está el lápiz voy a buscar en esta lista, entonces aquí aparecen las entradas y después de las entradas me aparecen las salidas, entonces sería O0. Listo, entonces le voy a dar aquí en compilar programa, le doy ir a mesa de trabajo y miren. Entonces ahí ya quedó con memoria.
y aquí apagamos. Y esto ya quedó funcionando. Recuerden que también pueden utilizar otros elementos. Entonces le dan aquí eliminar, hacen clic sobre el elemento que quieren quitar, le dan cerrar y pueden colocar, por ejemplo, un cilindro de simple efecto, que pues, ¿qué mueve un cilindro de simple efecto? Una electroválvula monoestable, ¿cierto? Entonces, aquí quedó por fuera, pues, porque queda con memoria, y aquí lo apagamos. Entonces ahí queda con memoria, con el autosostenimiento, y aquí lo apagamos. También están estos pilotos, pero estos casi no se ven. Bueno, ahí se ve, pero muy poquito. O sea, casi no se nota. Bueno, ahí se ve no se nota ya mucho. Pues por eso casi no los utilizo, es que no se ven bien. Mira, ahí prende la bombilla, aquí la apagamos. El problema de estos pilotos es que casi no se ven. Entonces es mejor utilizar la sirena o el cilindro de simple efecto para este caso. Listo, entonces eso fue estos son los pasos que tenemos que hacer para poder pasar de un esquema eléctrico a lenguaje ladder. Y pues este esquema eléctrico fue hecho basado en los diagramas de proceso, ¿cierto? Que son los que utilizamos para diseñar secuencias. Nosotros tenemos, digamos, aquí ya la aplicación de conceptos de electrónica digital. Entonces, cuando estemos ya programando en Codesys o en otra interfase de programación de PLC, vamos a encontrar cosas como estas. Miren, por ejemplo, un contacto al cual no le hayamos enviado nada todavía, eso es como enviarle un 0 o un false. Cuando lo activamos, entonces estamos enviando a través de él un 1, entonces es un true. En la salida, entonces cuando la bobina no recibe nada, está en false, esa variable, y cuando recibe algo, cuando se activa, está en true, que es un 1. Entonces 0 es apagado, 1 encendido. Esta parte pues, estaría más relacionada con la parte ya de cuando estemos programando el PLC físico. Entonces, por ejemplo, esta es una salida de un PLC. Entonces aquí podemos ver cada bit y pues bueno, aquí está su direccionamiento en memoria. Entonces, como son 8 bits, pues 8 bits es un byte. ¿Listo? En cuanto a este manejo del simulador de Cloud Labs, digamos si ustedes, cuando yo les deje una tarea, ustedes hicieron un programa y ese programa fue largo. O sea, un programa que ustedes le dedicaron tiempo para poderlo solucionar. ¿Qué va a suceder? Si ustedes salen de Cloud Labs, se va a perder lo que ustedes hicieron si ustedes no guardaron. Entonces tienen que guardar, miren, les voy a mostrar. Ustedes van aquí a la flecha y aquí aparecen varias opciones. Entonces aquí una que dice generar reporte. Esta puede ser una opción. Digamos, ustedes pueden hacerle clic aquí a generar reporte. Y él lo que va a hacer es generar un PDF con la práctica que ustedes hicieron acá. Sino que hay veces que recortan, queda recortado. Entonces, bueno, ahí aparece el nombre de ustedes, cuánto tiempo duraron haciéndolo. Y aparece, miren, aquí está el esquema. Aparece el esquema de lo que ustedes hicieron. Entonces, esa puede ser una opción. Digamos que ustedes quieran tener ahí el plano. Entonces, para que no se pierda, esa es una opción. La que yo les recomiendo es la siguiente. Acá donde está el disquete, ¿cierto? Donde está este disquete, el disco. Entonces, ustedes le hacen clic aquí en guardar. Y miren que él descarga un archivo con extensión VPLC. VPLC. ¿Listo? Entonces, eso, pues, en mi computador quedaría en la carpeta de descargas. Yo creo que la mayoría de ustedes va a quedar así.
Miren, voy a hacer lo siguiente. Voy a cerrar el simulador. Entonces, voy a cerrar el simulador y miren lo que va a pasar. Si yo vuelvo a entrar, él va a iniciar una sesión de ceros. Y lo que yo había hecho, pues se va a perder si no lo hubiese guardado. Listo. Entonces miren que acá pues él inicia y pues ya no hay nada. O sea, me toca volver a empezar de ceros si no guardé. Entonces como afortunadamente yo guardé lo que hice, entonces lo que tengo que hacer es ir a aquí donde está la interfase de programación. Voy a la carpeta que es donde está la función de abrir y en descargas voy a buscar mi programa. Entonces, digamos, yo lo descargué hoy, entonces es este. Programa VPLC. Hacen clic en abrir y miren que ahí abre el programa. Lo que sí les toca hacer, que eso sí no lo guarda, es esto de acá. Entonces, bueno, ahí solamente sería conectar dos pulsadores normalmente abiertos y el actuador. Entonces, el actuador que quieran usar para el programa. Entonces, bueno, toca, ahí lo abre, pero toca que lo vuelvan a compilar. Entonces, ahí lo abrió, pero toca que le vuelvan a dar aquí compilar. Es compilación exitosa para que lo puedan volver a usar. ¿Sí ven? Entonces, tengan en cuenta eso, porque ustedes de pronto, cuando les deje alguna secuencia, tal vez no encuentren la solución en el momento. Entonces, como para que ustedes no pierdan el trabajo hecho, procuren guardar. ¿Listo? Entonces le dan guardar. Y lo que ustedes guardan lo pueden editar. Por ejemplo, miren acá nosotros podemos desplazar esta rama hacia arriba, hacia abajo. La puedo copiar, la puedo pegar. Entonces, todas estas acciones, bueno, ahí se perdió lo que hice. Voy a volverlo a abrir. Entonces acá. Me tocó volver a iniciar acá. Entonces, otra vez. Abren el programa. Ahí está, ahí lo abren. Y esto ustedes lo pueden modificar. Entonces, digamos que ustedes quieren modificar y colocarle, por ejemplo, otra rama en paralelo. ¿Qué otra rama en paralelo? Y que esto, por ejemplo, que aquí en paralelo estos dos, miren, ahí pueden hacer las modificaciones. Entonces, ustedes pueden hacer las modificaciones que quieran al programa. ¿Listo? Pueden hacer las modificaciones que quieran al programa. Entonces, ahí está. Ahí para que lo tengan en cuenta ya cuando estemos haciendo ya las actividades. Esto que acabamos de hacer, pues bueno, lo vamos a trabajar en este PLC virtual, pero también lo vamos a trabajar en entornos de PLCs reales. Entonces,